Buenas tardes a todas. Hoy vamos a hacer algunas puntuaciones sobre la clase que compartí en el día de hoy, que tiene que ver con la resolución de problemas. Además, vamos a charlar un poquitito sobre las actividades de cierre de este primer periodo, porque el próximo jueves no vamos a compartir clase virtual sincrónica, ya que nos vamos a encontrar el día lunes en este conversatorio, y a fin de poder tener una idea clara de cómo cerramos este primer periodo y qué hay que hacer para tener la aprobación cualitativa. Ustedes saben que este año tenemos el mismo sistema que el año pasado. Durante todo el año cursamos, tenemos un informe a mitad de año. Yo lo voy a hacer en agosto el informe, no lo voy a hacer antes de las vacaciones. Un informe a mitad de año sobre sus desempeños cualitativo, y después vamos a tener también la posibilidad de otro informe a fin de año donde se cierra la cursada. Y a partir del cierre de la cursada, ustedes están habilitados para dar el final. Pero el final lo vamos a ir trabajando durante todo el año, y por eso ahora vamos a charlar del cierre de la primera parte. Después hacemos el cierre de la segunda parte para el mes de octubre, y ya ahí, con esas dos partes que hemos trabajado durante el año, vamos a preparar nuestro final, que va a ser en diciembre o en marzo, ¿no? Según como ustedes puedan. Voy a compartir una imagen que tiene que ver con la clase de hoy. Creo que es esto. Bien. El material que yo le preparé, tenemos más clases que estas, porque dice clase 3, pero entre clase y clase hicimos actividades y ese tipo de cuestiones. Esta clase está referida a la resolución de problemas. Y algo que quiero que ustedes tengan así como un pantallazo, es que hacer matemática, construir conocimiento matemático, solamente es posible si resolvemos problemas. Con la resolución de problemas tenemos la posibilidad de adquirir conocimiento matemático significativo. Y uno de los autores que yo decía recién, antes de empezar la grabación, que es para nosotros un referente, es Roland Charnay. Él habla de los pilares que sostienen una buena clase de matemática. Y yo se los he resumido acá, y también copié la bibliografía por si alguna vez ustedes están interesadas, quieren bajar este material. ¿Por qué lo copié? Porque es importante, si en algún momento tienen que hacer un informe para la dirección, para las maestras, para derivar a un estudiante, tener un referente teórico. Y ese referente teórico para ustedes, en este caso, es este autor. Y él habla que todas las actividades que el docente planifica en el aula tienen que ser accesibles hacia los estudiantes, o sea que lo primero que el estudiante tiene que hacer es comprender la consigna. Por eso es tan importante que se pone en juego conocimientos de la oralidad y de la lectura y de la escritura. Otra de las cuestiones que son muy importantes es que siempre que se plantee un problema, el estudiante va a oponer resistencia a cambiar lo que sabes. Supongamos que se le presenta un problema. Y frente a ese problema, a veces hay que construir conocimiento, porque conocimiento no se tiene. Entonces siempre hay como una resistencia. Lo voy a decir en términos, y creo que, si bien no nos va a decir nada, pero Lorena va a coincidir conmigo, que los niños intentan resolver todos los problemas con los números naturales. Les encanta resolver con los números naturales, porque son los números más amigos de los niños. Pero ¿qué pasa? A veces hay problemas donde los números naturales hacen agua. Y entonces cuando hacen agua, ¿qué ocurre? Tienen que usar fracciones. Pero los niños, ¿qué pasa? Los niños, los adultos, todos, tratan de no utilizarlos, porque si los utilizan es un riesgo. Hay que dominarlos. Y son conocimientos que ofrecen resistencia.
Y otra de las cuestiones es que el docente siempre tiene que pedir al estudiante que cuando resuelve una situación, tiene que validar lo que resuelve. O sea, no puede decir, a mí me dio esto. Y porque a veces el resultado que le da no es un resultado que lo hizo por sus propios caminos. A veces son caminos ajenos que uno atraviesa y los copia. Saben de lo que me refiero, ¿no? ¿Cuántas veces los niños le dicen a los padres o a los hermanos o a los amigos, decime cómo hiciste para completar la carpeta? Y bueno, y así pasa. Bien, siempre que se construye conocimiento hay obstáculos, porque cuando yo trato de resolver una división en segundo ciclo de la primaria, por ejemplo, ¿y por qué quiero resolver una división? ¿Por la división misma? No, porque necesito hacer una cuenta, porque estoy haciendo un reparto. A veces el reparto no es exacto y me requiere de conocimiento matemático un poco más profundo. Si yo no tengo un buen conocimiento sobre el uso de los números racionales, las fracciones, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener un obstáculo, algo que me va a hacer cometer un error. Voy a dar un ejemplo. Muchos chicos, cuando usan la calculadora, dividen al revés. O sea, cuando tienen que dividir, les da lo mismo dividir 3 dividido 5 que 5 dividido 3. Porque no tienen la construcción correcta de la división. Entonces, ese es un obstáculo epistémico. Epistémico es una dificultad en el momento que construyó la división como operación, no la construyó con suficiente firmeza como para poder sostenerla en una resolución de problemas. El obstáculo epistémico es el que después genera que las respuestas de los niños a veces no sean las que uno espera. Muchos docentes cuando tienen que planificar tienen obstáculos epistémicos porque no tienen construcciones perdurables de ciertos conocimientos. Y eso les va a acarrear después obstáculos de naturaleza didáctica. Y el que habla de obstáculo es Brousseau. Y Brousseau dice que el obstáculo no es un error, sino que es un conocimiento que está actuando en un lugar que no corresponde. ¿Y cómo puedo yo corregir ese obstáculo? Ir a la raíz o a la fuente que ha originado ese obstáculo. Ir al problema, o sea, en el momento que construyo un concepto matemático, en ese momento se generó el obstáculo. Entonces tengo que hacer actividades que me lleven a ese tipo de construcciones para ver dónde están mis dificultades. Bien, esto es todo lo que tiene como tema esta clase. Y yo, en relación a lo que dice este material, les propongo acá algo interesante. Un problema. El problema dice, ¿cómo se puede medir exactamente 6 decímetros cúbicos? Decímetro cúbico es el líquido que va en 6 litros, en un botellón de 6 litros o de 9 litros, ¿no? O sea, decímetro cúbico es el volumen del líquido. Cuando hablo de litros, estoy hablando de la capacidad que tiene el recipiente para contener ese líquido. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados de decir, bueno, fui y compré una botella de medio litro de agua, ¿sí? Y en realidad yo no compré el recipiente por su capacidad, lo compré por el contenido. Tendría que decir que tiene medio decímetro cúbico de agua, pero no lo digo, porque no es una unidad que se usa en el comercio. Y la gente toda se entiende y nadie se ofende. Bien, acá lo que me están diciendo, ¿cómo se puede medir exactamente 6 decímetros cúbicos de agua si solo se tiene un recipiente de 9 y de 4 litros? O sea, yo tengo un balde que tiene 6 decímetros cúbicos de agua, ¿sí? O sea, líquido. Y tengo que medir esos 6 decímetros con recipientes que tienen capacidad 9 y 4 litros. Y acá está preguntando si se trata de un verdadero problema, y para eso ustedes deberían resolverlo primero. Porque no todos los problemas son verdaderos problemas. ¿Qué quiero decir con esto?
Si yo a un niño le doy un problema donde tiene 2 números y viene el nene y me dice, profesora, ¿esto es de suma, de resto o de multiplicación? Y yo digo, ay, no te puedo ayudar. Pero el nene insiste y me dice, pero señorita, ¿es de suma? Y vos pensás, ¿es de resta? Vos pensás. Entonces, ¿qué va a pensar él? La cara de suma tiene la maestra. Y como tiene cara de suma, el problema es de suma, no importa. Tengo 2 números y que el primero con el segundo lo sumo. No va a pensar que es una resta. ¿Saben por qué? Porque yo ya le puse cara de suma, no le puse cara de resta. Entonces, eso no es un verdadero problema. Sí, a veces cuando trabajaba en el nivel superior y formaba maestra, yo les decía, el problema no es verdadero si ustedes dan un problema que les costó un día armar la clase. Tardaron 10 minutos en copiarlo en el pizarrón. Y los niños a los 5 minutos ya están con el cuaderno para pedir corrección, ese no es un verdadero problema, porque si los niños lo resuelven a los 5 minutos no pensaron nada. Entonces, yo les planteo a ustedes un problema y ustedes tienen que fundamentar, por lo que dice el material de la teoría, si les parece que es un buen problema o no. O sea, ustedes pensar después que lo resolvieron, si les parece que ese problema puede motivar aprendizaje o no. Yo ayudé un poco, porque como ustedes no son estudiantes, yo ayudé y dije, bueno, miren, acá hay un tema. Cuando uso decímetro cúbico me refiero al volumen. Cuando uso litros me refiero a la capacidad. Pero no dije que era cada una de las cosas, así que hay un montón de cuestiones puestas en juego. Eso es con respecto a la clase de hoy y tiene una fecha para entrega que no es antes de las vacaciones, así que ustedes sabrán cuándo lo entregan. Después está el otro tema, que es el café temático. He leído, uno ya le hice la devolución y otro lo tengo abierto. Un segundito, esto ya lo puedo cerrar. Lo tengo abierto porque me encantó también. A ver si es este. ¿Acá? No, Candela no está hoy, ¿no? Pero, No, no tiene wifi, pero estoy yo, que lo hicimos juntas. está María del Mar. Me encantó el Ay, qué café bueno. temático. Pero lo pude leer hoy y les pido disculpas porque el de Lorena y el de Vanessa ya lo leí. Le hice la devolución y les hice un desafío. El café temático es para evaluar el primer periodo. Entonces, ustedes ya me entregaron algunas, me entregaron sus guiones. Y la idea es que ustedes graben esos guiones entre ustedes dos, o sea, los dos que están charlando, y después los vamos a compaginar para tener como si ese café hubiera varias mesas, y entonces en una están sentado un grupo, en el otro está sentado otro, vamos a compaginarlo y vamos a hacer un informe, que eso ayudaría para la primera parte del final que va a ser en diciembre, porque nosotros no trabajamos desconectadamente, tenemos por un lado las actividades del primer periodo, por otro lado las actividades del segundo periodo, y al final siempre es la integración de ambos periodos. O sea, nosotros integramos los conocimientos del primer periodo y del segundo periodo. No enseño matemáticas, yo les dije a ustedes que yo no enseño matemáticas, sino que toco los temas de matemáticas, su fundamentación, su marco teórico y orientaciones para que ustedes trabajen con docentes o estudiantes en el momento que sea necesario. Yo, el teorema de Pitágoras, en estas clases no lo enseño, porque no es este el lugar. No están ustedes formándose para enseñar matemáticas, sino para orientar a los estudiantes, a los alumnos y a las alumnas de la escuela primaria, a los adultos que estén haciendo su alfabetización, o simplemente a los docentes y a los directivos. Acá, Denise, vos me decís que
con Catalina, mandaste el tuyo. No, ¿dónde lo mandaste? Denise, escribime. Ah, por mail. Entonces, ¿vos estás segura? Ah, no, ya sé. Ustedes son los que me pusieron Nancy. Yo vi que una me dijo, yo lo mandé. Me pusieron Nancy Beatriz Ross, pero Nancy me lo pusieron con mayúscula. Y entonces ese correo no me va a llegar, chicas. Ese es el tema. Es Nancy Beatriz Ross, todo junto, pero todo en minúscula, porque Gmail no reconoce o sea, si está escrito con mayúscula, ya no reconoce como que fuera el mismo mail con minúscula. ¿Está claro? Yo les pongo acá cómo es. Porque alguien me consultó si no lo había recibido y yo le dije, no, lo que pasa es que así como me lo escribís, yo no lo recibí porque tiene que ser con minúscula. ¿Ves? Y el que yo vi escrito, que alguien me consultó, no sé si fuiste vos, pero me parece que vos no fuiste, estaba con la N mayúscula. Bien. Entonces, el tema del café temático, les voy a pedir que como pareja, ustedes tienen tiempo hasta que empezamos las cursadas normales en agosto. Digo cursadas normales porque si bien las clases se retoman el 2 de agosto, ¿qué ocurre? Tenemos primero las mesas examinadoras. Entonces, la primera semana seguramente va a haber mesas examinadoras. Entonces, descansen en el receso invernal, piensen cómo ese guión que ya me armaron, en los que debo todavía la devolución antes de que terminen las clases, se los voy a entregar, y armen entre ustedes este pequeño video que después los tres juntos los vamos a compaginar. Y este trabajo después termina con una fundamentación de la producción medial, ¿no? O sea que no va a quedar solamente en el video como algo histórico. Y como ya empezamos a trabajar los problemas, este problema da pie, este problema, o sea, si es un verdadero problema, da pie a entrar a trabajar después de las vacaciones con los números y sus operaciones, que es la didáctica de los campos numéricos. Después de la didáctica de los campos numéricos, como dice el programa, tenemos la didáctica de la geometría y finalmente tenemos una temática que tiene que ver con las dificultades y las discapacidades y las didácticas especiales. Porque yo tengo un material para compartirle, que ustedes tienen que elegir después un texto o una parte de ese texto, porque no es lo mismo enseñar en matemática a niños estándar que a niños con discapacidad visual, a niños y niñas, ¿no? Con discapacidad motora, niños y niñas con discapacidad auditiva. O sea, requiere de ciertas miradas especiales, no digo miradas especiales en referencia a algo particular, sino que la didáctica tiene sus modificaciones. Y hay algo que les quería comentar, que el día 27 de agosto, y esa se la tienen que anotar, yo les voy a compartir el link para que se inscriban en esa Semana de la Educación Matemática, el 27 de agosto, a las 15 horas, van a disertar 12 docentes de Chile, de la Universidad del Centro de Chile, que son fundadores de un grupo disciplinario que se llama Diferencial Básica Matemática. Ellos trabajan problemáticas relacionadas
con la discapacidad. Lo que pasa es que en los países latinoamericanos, porque ese grupo no tiene solamente gente de Chile, sino que tiene gente de Uruguay, de Brasil, de México, qué sé yo, de Nicaragua. Bueno, tiene docentes de toda Latinoamérica. Y esos docentes van a hablar sobre cómo ellos trabajan las didácticas. Y a mí me gusta que ustedes participen por lo que van a decir en ese encuentro, y también me interesa que participen porque les va a quedar el nexo y en algún momento que haya alguna capacitación o ellos den algún seminario, ustedes, como eso siempre son actividades sin fines de lucro, o sea que no tienen que pagar, ustedes puedan seguir participando. ¿Entendieron hasta ahí? Bien, ahora vienen las preguntas. Si hay preguntas. Lorena, ¿tenés alguna? María del Mar, Catalina. Catalina ya dijo que no, porque movió la cabeza. No, profe, yo por mi parte, no. No, yo estoy pensando en el problema ya. A ver cómo ¿viste? Y se resolverlo. te va a ir el dolor de cabeza, porque ella estaba sin cámara, pobre, porque está con dolor de cabeza. Entonces yo dije, ahora se te va el dolor de cabeza, porque el problema te saca el dolor. No, está peor ahora. No, está claro, es un desafío. Hay que ponerse en Qué situación tonto, ¿no? problemática. Qué Así desafío que tonto, porque el problemita no dice nada. Es un problema de la vida cotidiana. ¿O no? claro, pero justa forma de expresarse. Nosotros nos referimos a otra manera cuando compramos líquidos. No lo pensamos así, lo pensamos en función al recipiente. Claro. No. Este problema es un problema es un problema sencillo, pero es un problema para segundo ciclo de la primaria, porque tiene una intencionalidad oculta. Primero, que los niños puedan diferenciar volumen de capacidad, porque no es lo mismo. Claro. Punto 1. Punto 2, no hay medidas convencionales. Acá te dice solamente un recipiente que tiene tanta capacidad y otro. O sea, no te da una jarra que vos hacés y volcás. Y si lo hicieras, no te está pidiendo una medida exacta. Entonces te requiere algunas estrategias tuyas, algunas audacias tuyas. Entonces, cuando a vos te deja pensando, si en este momento todas ustedes resolvieron el problema, yo me tengo que ir detrás de la pantalla. ¿Qué quieren que les diga? Pero si no lo resolvieron, me quedo de este lado. ¿Por qué? Porque me voy contenta. Pero Sí. Lorena, Sí. vos que me conocés y que estaba empezando a poner intranquila. Lorena, vos que trabajás en el campo, o sea, trabajás en el territorio, ¿no es cierto que los chicos en general no se desafían con problemas y cuando los desafías los tenés ahí trabajando horas? Hay mucha inseguridad, sí. Es como que lo saca de su situación cómoda y les da inseguridad. Pero después cuando ellos pueden resolverlo, está la satisfacción que tienen. Es como un clic que se les hace. Pero bueno, uno para eso está, ¿no? Y sin dar la respuesta, pero sí tratando de que ellos confíen en ellos, porque no es que no puedan, porque uno si le da un problema porque tienen las herramientas para resolverlo, no le vas a dar un problema que ellos no tengan las herramientas, que no se las hayas enseñado antes. Lo que pasa que no siempre hay resistencia.
¿no? Por ejemplo, yo ahora en el colegio tengo primer grado y por fin abrieron el kiosquito y andaban todos los nenes con los billetes. Entonces yo veía billetes tirados en el piso, por todos lados. O sea, los chicos no tienen valor del billete. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me fui al kiosco y busqué precios que más o menos los números coincidan con los números que ellos ya están viendo ahora. Y para que ellos comprendan que ese billete, ese papel, que entregan ese valor, a veces le tienen que dar otro. Y bueno, hoy vinieron todos con plata. Hoy vinieron todos con Bueno, plata. pero Resolvimos algún... quería decir algo que a mí me No, que pasa en el resolvimos... verano. Resolvieron problemas, pero a ustedes no les ha pasado sí. observar en el verano que adolescentes van y preguntan, ¿alcanza este dinero? Y yo pregunto, ¿pero no sacaste la cuenta? O llenaron el carrito, no sé, yo no he trabajado en un supermercado, pero tengo familiares que lo han hecho. Y todos se quejan con lo mismo, que los adolescentes cargan el carro y cuando llegan a cierta cantidad, dicen, yo tengo 500 pesos, supongamos, ahora tendrían que tener 1000, ¿no? Pero 500 pesos, hasta ahí. Entonces empiezan a sacar. Claro. ¿Y por qué empiezan a sacar? Porque no tienen, no puede hacer un cálculo preventivo. Claro. Así que bueno, Sí. ¿alguna pregunta que quedó en el tintero? ¿No? ¿Les gustó la charla del No, lunes? no, no. Sí, Sí, sí. muy, Sí, 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 estuvo muy buena. muy precisa también, muy ahí. Así que, Interesante que abrió la puerta, y nos va. sí, muy buena la charla. abrió la puerta para incursionar en esto de los grupos TEP. A mí me parece que es una buena oportunidad. Y es real, yo no sé si se llamaría grupo TED, ¿no? Yo armo consejos del aula en segundo ciclo y les doy ese espacio para que ellos se expresen verbalmente. Todas las situaciones que han pasado en la semana y de tener niños callados en un rincón, vos ves que se le cambia la mirada porque ellos son protagonistas y empiezan a poner en palabras un montón de situaciones que no tenían un espacio donde ponerlas, ¿no? Donde poder expresarse. Y hasta cambian la actitud porque ellos pueden expresar o que los inquietaba de otra forma, sino que usan las palabras. Y al principio van a tener dudas, miedos, inseguridades, vergüenza, se van a reír y después no los frenas con nada, porque después te exigen ese espacio. Y está buenísimo porque ellos se los apropian y, y después son ellos los que lo desarrollan. Uno se queda ahí, ¿no? Y va como llevando la situación para que no vaya para cualquier lado, ¿no? Pero yo usaba una temática, estaba en una escuela con muchas situaciones conflictivas y proponía, las dos primeras eran propuestas mías como para que después ellos desarrollen el hábito y la costumbre, ¿no? Por ejemplo, empatía. Y después ellos elegían qué tema querían hablar. Y ahí yo ya me iba corriendo. Y cada vez me corría un poquito más. Y cada vez un poquito más. Y después ellos hablaban y hasta fundamentaban lo que decían. Y cuando vos armas un grupo de diálogo, ellos no solamente aprenden a hablar, sino que aprenden a escuchar y a desarrollar la escucha atenta del otro. Porque le va a tener que contestar. Entonces se ponen ahí como en juego un montón de cuestiones sumamente interesantes, que después cuando ellos tienen que hablar sobre un tema que quizás no les es tan importante en una materia, ya se animan a pasar al frente, como digamos, ¿no? O hablar frente a los demás. Yo lo he vivido, lo he llevado así desde ese lugar. No sé si se parece tanto, pero poner
en práctica la oralidad y el miedo a expresarse y a la mirada del otro, está bueno, está bueno. A mí me súper resultó. Así que bueno, Hace unos comparto años, mucho lo de la... hace unos años atrás, las escuelas hacían lo que se llama el parlamento, o sea, los niños tomaban el lugar y las niñas de los concejales, el intendente, el cuerpo de bomberos, las fuerzas vivas de una ciudad. Y entonces hacían el parlamento donde estaban distintos grupos interactuando. Y cuando tenían que sancionar una ley, o ellos inventaban una ley para cumplir dentro de la escuela, y argumentaban sobre esa ley. A mí me encantaba porque era una posibilidad de conocer también tus derechos y tus obligaciones. Y eso se ha puesto a un costado y no se ensaya más. Y creo que es un buen momento. Todo lo que estamos haciendo este año, más allá que tenga que ver con la enseñanza de la matemática, tiene que ver con el rol de ustedes como psicopedagogos. ¿Por qué? Porque yo no les puedo solamente dar herramientas que tengan que ver con las problemáticas de mi espacio curricular, porque ustedes no van a interactuar específicamente. Y además la matemática dejó de ser un tema que se mira desde lo específico, se mira desde la parte integral. Por ejemplo, en esa semana de la matemática va a haber una charla sobre la matemática y la CESI. Y a mí me parece tan importante porque todos hablan que la educación sexual integral tiene que ver con algunos espacios. Pero en la enseñanza, en las clases de matemática, el lenguaje que se utiliza dentro de la clase, la forma en que se tildan ciertos estudiantes que tienen muchos conocimientos y otros que no los tienen, da lugar para trabajar esas temáticas. Entonces, creo que uno tiene que tener insumos en la mochila que nos haga mirar integralmente cada una de las situaciones. Bueno, siendo las 20:40 del día 8 de julio y no habiendo más preguntas, creo que no hay más, esto va a quedar grabado y yo les deseo un buen fin de semana, que sumen todas las energías que tienen para esta semana de cursada, que estén presentes el día lunes. Ya solucionamos el tema del certificado que salía con un sello de agua, ya estuvimos trabajando bastante, porque yo siempre les digo, ustedes pidan ese certificado de asistencia, porque ahora que están empezando, siempre sirve para el currículum. Después, cuando ustedes tengan trayectoria y formación específica, esos quedarán en la historia de sus currículums y no los utilizarán más, pero ahora siempre suma. El haber participado de charlas, de actividades de extensión, siempre suma. Bien. Profe, yo quería hacerle una pregunta, pero es sobre la tarea. Yo todavía no puse nada, no. Estaba en el grupo de Denise y compañía, pero no sé si todavía puedo entrar o puedo hacerlo sola también, si no, le mando un drive. ¿De qué tareas estás No, recibiendo? por falta de tiempo, del café temático. Sí, pero necesitas una compañera que trabaje con vos, porque ¿con quién vas a dialogar? Por eso, si no sé si tengo tiempo todavía para entrar al grupo de Denise, porque con ellas teníamos que hacer, pero yo por falta ya de lo tiempo se entregaron, me acumuló todo. El diálogo. Claro. Por ahí podés preguntar a alguna compañera tuya que no esté cursando, que también podés dialogar. Ah, con una que no está cursando. Sí, porque total es para tu guión. Ah, listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, les deseo que tengan una buena
jornada todavía hoy y que terminen bien la semana y nos vemos el lunes y después nos encontraremos, tienen la última clase y nos estaremos encontrando en agosto. Gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Gracias. Buen fin de... Muchas gracias, buen fin de semana.